Bienvenidos. Vamos a utilizar el programa Grafmática para calcular integrales definidas en una variable. Hay algunas observaciones que tenemos que hacer. El programa Grafmática no calcula integrales indefinidas. La integral definida es un número y como tal puede ser negativo, cero o positivo. Un área se calcula mediante integrales definidas, pero es siempre positiva. El alumno nos plantea una pregunta. ¿Una integral definida es siempre un área? ¿Qué deberíamos responder? No necesariamente. Algunas veces una integral definida representa un área, pero muchas otras no. ¿Por qué surge esta duda en el alumno? Porque en general la noción de integral definida se presenta con la aplicación del cálculo de un área. Entonces el alumno inmediatamente asocia las dos ideas como equivalentes. Y eso no es verdad. La integral definida, como vimos en la plantilla anterior, es un número y podría ser negativo o cero. Y un área nunca es negativa y tampoco sería cero. Entonces, a veces es un área y otras veces no. Además, la integral definida tiene muchas otras aplicaciones, además del área geométrica. Vamos a calcular algunos ejemplos con el programa Grafmática para ver cómo se hace. Vamos a integrar la función coseno de x en diferentes intervalos, desde 0 a pi, de 0 a pi sobre 2, de pi sobre 2 hasta pi. Vamos a calcular el área que encierra la función coseno con el eje x desde 0 hasta pi. Y por último, vamos a calcular el área de una región limitada por curvas, en este caso por dos parábolas. Bueno, vamos a la plantilla Grafmática. Introducimos en la línea de comando la función integrando, en este caso la función coseno. Con Enter dibuja la gráfica de la función coseno y ahora tienen un icono de integración que dice integral de x. Le dan clic y automáticamente ven que el cursor se vuelve una especie de cruz. Van a tener que moverse hasta el límite inferior de la integral definida que ustedes quieren calcular, es decir, muevo esa cruz sobre la gráfica del coseno aproximadamente en la abscisa 0. Le doy clic, mantengo apretado y pinto hasta lo que sería el límite superior de mi integral. Yo voy a calcular la integral desde 0 hasta pi sobre 2. Pi sobre 2 es 1, y algo. A mano alzada no voy a encontrar pi sobre 2. Más o menos 1, y algo, suelto el mouse y quedó pintada una región comprendida entre la gráfica de la función coseno y el eje x. Vamos a ir a ver ese cuadro de diálogo que se abrió. Dice integrar curva, ecuación 1 coseno de x, ecuación 2 ninguno, toma por defecto el eje x. Y va a integrar desde donde pude cliquear, que es 0,0065, yo quería el 0, pero obviamente a mano alzada es difícil, hasta x igual 1,71. Yo quiero integrar desde 0, entonces lo corrijo, borro, escribo 0, ¿hasta dónde quiero integrar? Hasta pi sobre 2. Entonces escribo pi sobre 2. Desde 0 hasta pi sobre 2 la función coseno. Pongo calcular, un clic. Y automáticamente la pintura se acomoda a la región exacta de integración. Me otorga un resultado que es 0,999. Recordemos que el programa Grafmática utiliza métodos numéricos, entonces los resultados van a ser aproximados. El resultado que me dio fue 0,999, casi 1, digamos. Bueno, vamos a calcular otra integral definida. Con la función coseno otra vez, pero vamos a integrar desde, puedo usar el mismo cuadrito de diálogo, que ya está abierto, desde pi sobre 2 hasta pi voy a calcular. La integral de la función coseno desde pi sobre 2 hasta pi. Pongo calcular, me sombrea la región desde pi sobre 2 hasta pi, comprendida entre el eje x y el coseno, y me da un resultado que es menos 0,999. Bueno, lo primero que me llama la atención es que es un resultado negativo. Eso tiene una razón, es porque la función coseno está por debajo del eje x. Cuando ustedes tienen una función integrando que toma valores negativos, la integral definida les puede dar negativa, como ocurre en este caso. El resultado es muy parecido al anterior. El anterior era positivo. ¿Cómo calcularía yo
el área comprendida por la función coseno y el eje X desde 0 hasta pi. Bueno, ahí lo vamos a ver en un momentito, va a dar un poco de trabajo. Antes que eso voy a hacer una última integral definida. Voy a calcular la integral definida de la función coseno desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi, calcular. Y ahí el cálculo, el cuadrito de diálogo, dice resultado 0. ¿Eso estará bien? Bueno, hay una propiedad de la integral definida que dice que si yo integro desde 0 hasta pi, es lo mismo que integrar desde 0 hasta un punto intermedio más desde ese punto intermedio hasta pi, ¿no es cierto? Bueno, nosotros habíamos calculado la integral de 0 a pi sobre 2, nos daba casi 1, y habíamos calculado la integral de pi sobre 2 hasta pi, nos daba casi menos 1. Si sumo las dos integrales definidas desde 0 hasta pi sobre 2, más la integral definida desde pi sobre 2 hasta pi, estoy sumando dos números opuestos y el resultado va a ser 0, así que no me asombra que dé 0 la integral definida desde 0 hasta pi, porque es como que se han sumado dos números opuestos, ¿sí? Desde 0, la integral definida de 0 a pi sobre 2 daba 1, desde pi sobre 2 hasta pi daba menos 1, si sumo esas dos integrales da exactamente 0. Muy bien, ¿cómo calculo el área de esta zona sombreada, que sería el área comprendida entre el coseno de x y el eje X? Rápidamente vemos que no es 0 como vemos en el cuadrito de diálogo el área, porque yo veo que este moño, podríamos decir, tiene una superficie. Entonces, ¿cómo calculo el área de esta región? El cálculo es muy sencillo. Tienen que discriminar los x donde la función es positiva, es decir, el conjunto de positividad de la función integrando, de el conjunto de negatividad de la función integrando. ¿Cómo encuentro los conjuntos de positividad y negatividad? Para eso tienen que encontrar los ceros de la función en el intervalo de integración. Entonces, para calcular ya no una integral definida, sino un área, yo necesito ir a cálculo, encontrar puntos críticos y buscar los ceros de mi función integrando. ¿Para qué los busco? Para discriminar conjuntos de positividad y de negatividad de mi función, porque hace un rato dijimos, si la función estaba por encima del eje, la integral definida da positiva, y si está por debajo da negativa. Entonces, en el rango 0 pi, ¿qué cero de la función coseno encuentro? Ahí en el cuadrito de diálogo dice que el 0 entre 0 y pi es 1,5708. Ese es pi sobre 2. Todos los ejemplos que vimos antes estaban dados a propósito. O sea, apareció el pi sobre 2 que ya usamos. Pi sobre 2 es el 0 de la función coseno en el intervalo 0 pi. Pi sobre 2 es la abscisa que discrimina el tramo de positividad del tramo de negatividad de mi función coseno en el intervalo 0 pi. ¿Cómo hago para calcular el área? Voy a tener que detenerme en ese 0 y calcular el área de la región antes del 0 y sumarle el área de la región después de ese 0. ¿Estamos? Entonces, para calcular un área, van a tener que hacer una suma de integrales. Van a tener que calcular la integral del conjunto de positividad, es decir, la integral desde 0 hasta pi sobre 2. Esa es una integral de mi conjunto de positividad de coseno. Esa integral definida les va a dar 1, como hasta hace un rato, y a eso le van a sumar no la integral definida desde pi sobre 2 hasta pi, porque ustedes saben que eso le va a dar negativo. Desde pi sobre 2 hasta pi hay negatividad de mi función. Lo que le van a sumar a ese 1 que ya venían arrastrando como área es el valor absoluto de la integral definida desde pi sobre 2 hasta pi, es decir, el valor absoluto de la integral definida de su conjunto de negatividad. Entonces, el área de la función coseno desde 0 hasta pi sería la integral definida desde 0 hasta pi sobre 2, que daba 1, más el módulo o valor absoluto de la integral definida desde pi sobre 2 hasta pi, que les daba menos 1. El módulo de menos 1 es 1. Entonces estoy sumando 1 más 1, el área de la función coseno contra el eje X desde 0 hasta pi es de 2 unidades. Esa es la superficie de ese moño que tienen en pantalla.